Muy bien, hermanos, vamos a terminar nuestro tema que dejamos inconcluso hace 15 días y que tiene que ver con el asunto de las ofrendas y los diezmos. Oremos. Señor bendito, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu paciencia, tu poder obrando en la vida de cada uno de nosotros y la forma en que tú nos has dirigido para caminar tomados de tu mano y dependiendo de la guía de tu Espíritu, la enseñanza que tú nos das, a fin de que este llamado que tú nos has hecho a cada uno podamos responder en el poder de tu Espíritu y para la honra y la gloria de tu santo nombre. Dios bendito, te agradecemos el poder estar en esta comunión contigo en este día y sobre todo con el vivo deseo de ser afirmados en el conocimiento de tu palabra, porque queremos predicar la verdad y queremos compartir palabras de vida eterna que traigan a nuestros hermanos, a quienes tú nos has enviado y frente a quienes nos has puesto, un mensaje que los afirme en la relación contigo y no los confunda. En ti confiamos para ver ese fruto, ese resultado, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hasta donde recuerdo, hablamos, creo que está lo de Malaquías, donde ustedes tienen la última cita. Número 18. Nos quedamos en números todavía, entonces andamos muy atrás. El que más debería acordarse es aquí Alair, porque fue lo que alcanzó a escuchar, ¿no? O sea, sí lo leímos, sí hablamos de cómo el Señor estableció que la remuneración por el ministerio de los levitas y de los sacerdotes era precisamente los diezmos y el diezmo de los diezmos. Eso lo notaron. En eso sí nos quedamos. Hasta ahí, muy claro. Bueno. Hay un pasaje más que me gustaría que leyésemos en Levítico, en el capítulo 7. Y dice a partir del versículo 28. Habló más Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz al Señor, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante el Señor. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante el Señor. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante del Señor. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas al Señor, desde el día que Él los consagró para ser sacerdotes del Señor, la cual mandó Dios que les diesen desde el día que Él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Ahora, ¿por qué me interesa añadir algo como esto? Creo que en primer lugar nosotros podemos ver que Dios, al pedirles o demandarles tanto a levitas como sacerdotes que se dispusieran a no buscar tener posesión en la tierra de Canaán, sino que naturalmente iban a tener donde vivir, iban a tener sus ciudades con sus ejidos para poder tener sus animales, pero no iban a tener tierra para trabajar.
Al pedirles Dios que hicieran esto, hay dos cosas muy importantes a considerar. La primera es que nada los distrajera de la función, el papel, la tarea que tenían en el santuario, y que entonces ellos pudieran dedicarse de lleno, así como a todo lo que se deriva de lo mismo, porque creo que ustedes pueden tener presente que parte de la tarea de los sacerdotes, principalmente, era administrar justicia, enseñando la palabra de Dios al pueblo, interviniendo como jueces en las causas que se pudieran llegar a presentar. Bueno, y entonces, para poder estar, ahora sí que entendidos, enterados de esto, necesitaban tener todo el tiempo para dedicarse a ello y no estarse distrayendo en la administración de un rancho, de un terreno, de un sembradío, cosas así. Y entonces había de parte de Dios eso. Y por el otro lado, podemos ver que Dios, al hacer una demanda de este tipo, ve cómo las necesidades de ellos queden cubiertas, tanto por el asunto de los diezmos como por estas partes de las ofrendas, donde prácticamente su alimento está cubierto. Bien. Algo que puedo comentarles sobre lo que hemos vivido como siervos del Señor es que, sobre todo si tuvimos la oportunidad de desempeñarnos en un trabajo secular, de alguna forma esto nos llevó a estar dependiendo de lo que Dios proveyera a través de ese trabajo y no estar tan preocupados, vamos a decir así, por ver sobre nuestra manutención, porque finalmente Dios estaba dándonos un medio, como hemos tenido la oportunidad de considerarlo en varias ocasiones. Pero por otro lado, lo que llega a suceder es que podemos tener una actitud que hasta puede rayar en la soberbia en razón de recibir lo que el Señor ha dispuesto que recibamos a causa de estar ministrando. Porque, como quiero que lo lean conmigo en 1 Corintios 9, creo que lo que Dios nos dice en este pasaje es muy necesario tenerlo presente para no tener una carga de conciencia o un sentimiento de culpabilidad por recibir, ¿no? Y dice allí en el capítulo 9, a partir del versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, en razón de lo que dice la palabra del Señor, de lo que Dios ha establecido,
Es como se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles al enviarlos de dos en dos. El obrero es digno de su alimento. O como lo repite el apóstol Pablo en primera de Timoteo 5, ¿no? El obrero es digno de su salario. Es decir, lo peor que yo puedo experimentar en mí es sentirme mal de recibir una ofrenda. Bueno, y lo digo porque sí lo llegué a experimentar, sí me llegué a sentir incómodo, sobre todo cuando todavía estaba trabajando, de poder recibir ofrendas. Pero Dios tuvo que tratar conmigo esto para enseñarme que no era algo ajeno a lo que Él ha establecido y que además yo necesitaba mirarlo en razón de esa provisión de parte de Dios para un servidor, a fin de que precisamente me dedicara a atender el llamado que Él me había hecho. Bueno, ahora, hay cosas que no puede uno pasar por alto, como esto que escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a esa misma iglesia de Corinto, pero en el capítulo 11, dice el versículo 7: ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Ahora, este es algo que también leíamos aquí en el capítulo 9 de Primera de Corintios, en el sentido de cómo es que uno tiene todo ese derecho, y es así, todo un derecho, algo establecido por Dios. Ya será una decisión de uno no usar y menos abusar de ese derecho, pero que, hablando de que en un momento dado uno pudiera estar realizando un trabajo precisamente para no ser gravoso a la iglesia. Pero esto no significa que ya con eso cambia la situación, que ya deja de ser el derecho. Eso persiste, es decir, eso permanece como algo establecido por parte de Dios. Que uno lo haga por amor a los escogidos, de abstenerse de serles carga por lo que representaría, y como lo dice claramente allí en el capítulo anterior que leíamos, para no ser tropiezo a la predicación del Evangelio, para que esto no provoque que algunas personas prefieran no asistir porque les piden, ¿no? O bueno, les exigen que aporten, y entonces vaya que eso se convierte en un verdadero tropiezo, de casos que hemos llegado a conocer que los envolvieron a tal punto de que los hermanos prometieron dar una cantidad, y platicando con uno de ellos, cuando dijeron: ¿y ustedes cuánto van a prometer? ¿No? Y dan una cantidad. ¿Es tan poco en lo que consideran la bendición de Dios? Y entonces ya apenados pues les subieron, ¿no? Y todavía los presionaron más, pero ya no se atrevieron a subirle más ellos. Pero no pudieron, ni siquiera con la primera cantidad. Entonces prefirieron alejarse de la iglesia, ¿no? Porque se sentían condenados por no cumplir con una promesa. Y compartiendo con ellos, les dije: miren, creo que ustedes necesitan reconocer algo. Ustedes no lo prometieron, se los hicieron prometer. Es decir, los fueron envolviendo a tal grado que ustedes terminaron disponiéndose a expresar una cantidad así. Eso no es grato a Dios. Eso para nada satisface el corazón del Señor. Y entonces, yo le digo, yo como siervo del Señor los libero de toda esa promesa y les digo que no tienen ninguna deuda para con el Señor, sino el caminar
conforme Dios nos ha llamado, ¿no? Pero hablando de que ustedes deben conocer sus casos y deben saber también de estas historias, y lo triste es que con siervos nuestros, en una pérdida total de visión, hayan estado presionando a los hermanos, diciéndoles que se comprometan a dar una determinada cantidad de algo que ni siquiera tienen. Y por eso tenemos que aprender algunos principios. Pero antes de ir a ellos, hay algo que creo que sí es muy necesario tomar en cuenta en cuanto a nosotros, es decir, al trato que Dios ha tenido con nosotros. Filipenses capítulo 4. Esto que vamos a leer es prácticamente de lo mismo que les escribió a los creyentes en Corinto, de cómo los hermanos en Macedonia habían tenido cuidado de él y que por eso él no les había pedido nada a los corintios. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hablando acerca de esto, sé que Dios ha trabajado con nosotros precisamente para que tengamos esta disposición y que sobre todas las cosas, sobre todo mirando los versículos anteriores donde Pablo les dice, gócense en el Señor siempre, pues él mismo necesitaba haberlo vivido. Así de que por eso dice cómo podía estar manteniéndose igual con el mismo gozo en tiempo de abundancia como en el tiempo de escasez, estando saciado o teniendo hambre. Porque Dios trabaja con nosotros para prepararnos para todo momento, porque finalmente aún Él que nos conoce y sabe en un momento dado qué necesitamos vivir y cómo lo necesitamos vivir, pues nos va llevando paso a paso para que nosotros lo vivamos de tal forma que en todas las cosas podamos ser toda esa expresión de la vida de Jesús en todo. Y entonces, en ese trato, Dios nos permite seguir confiados de que Él que conoce nuestra necesidad, la va a suplir en el momento. ¿De qué manera? De la que menos nos imaginamos. Insisto en esto, porque nosotros podemos llegar a pensar que, pues ya tiene que salir de la congregación, ¿no? Porque pues si los estamos ministrando a ellos, de ahí tiene que salir. No necesariamente, y creo que ustedes lo han vivido, de cómo Dios ha usado otros medios, otras maneras para que así suceda. Ha habido situaciones que lo han a uno dejado sorprendido de cómo Dios ha suplido nuestra necesidad. Ha usado el medio, la forma que menos hubiéramos podido imaginar para hacerlo.
solo para que a nosotros nos deje un claro testimonio de cómo Él tiene cuidado de nosotros, cómo está atento a lo que pasa con nosotros y que sí está como buen Padre supliendo todo lo que nos hace falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, algo más que es importante dentro de esto es como el Señor, al dar instrucciones a su pueblo, como lo leíamos allí en Números y en Levítico, hay un propósito muy en específico. Vamos a Malaquías. Y dice el versículo 10 del 3: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ya lo demás ya se lo saben de memoria, lo han oído muchas veces. ¿El 9 no lo han oído? ¿Por qué no lo leímos? Por lo que quiero hablar con ustedes. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque empezamos a mencionarlo hace 15 días. Dios tiene un propósito para las ofrendas. Hablábamos de que al pedir al pueblo que ofrendara era para construir el tabernáculo y para construir el templo. Las ofrendas que aparecen en el principio del Levítico, como lo acabamos de leer en el capítulo 7, había una parte de ellas como propósito que fuera la alimentación de los sacerdotes. Leyendo Levítico más adelante dice quiénes de toda la familia de los sacerdotes pueden participar de ese alimento. Pero finalmente los sacerdotes también recibían el diezmo de los diezmos, es decir, sus necesidades estaban cubiertas por las instrucciones de parte de Dios, no necesariamente cubiertas por la obediencia de la gente, ¿no? Porque no todos obedecen. Bueno, pero entonces podemos ver el propósito de las ofrendas y el propósito de los diezmos. Haya alimento en mi casa, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, habla en Nehemías y habla de cuando se contamina el sacerdocio, porque hay gente que también está participando de todo lo que que era para los sacerdotes, pero en ese caso no les correspondía estar ahí. Así es. A mí me llamó la atención esto cuando yo lo leí, que habla acerca de cómo se llega a contaminar el sacerdocio por esta razón. Y también veíamos, yo estaba viéndolo y estaba viendo el caso de Eliasib y Tobías, Sí, que se emparenta y también se contamina el sacerdocio. Hay gente que no tiene que estar dentro de participar. No, así es. Si ustedes recuerdan, porque sé que tienen buena memoria, ya hace un buen tiempo estudiamos el capítulo 44 de Ezequiel. Y una de las cosas terribles que está registrado ahí es que en esa pérdida de visión y en la contaminación del sacerdocio, aún utilizaron a extranjeros incircuncisos participando en la presentación de los sacrificios a Dios, porque ya los sacerdotes se habían vuelto dando la espalda al santuario para dedicarse a ver al pueblo y a agradar y servir al pueblo en vez de servir a Dios. Entonces, hablando de esa contaminación, pues llegó al punto de que aún después de todo el quebranto que vino para ellos, y teniendo esta palabra de Ezequiel que les fue dada precisamente allá en el cautiverio, regresan, se reconstruye el templo, se está reconstruyendo el muro de la ciudad y se está viendo quién va a habitar, qué familias van a habitarlas y todo. Y hay tal descuido que quienes debieran estar siendo más celosos en el cuidado del ejercicio de la ley son los primeros que se descuidan. Por eso cuando hay la propuesta aún de desechar a las mujeres extranjeras y sus hijos,
Uno puede leer que hay allí unos levitas que son de los que se oponen y uno de los sacerdotes. Y entonces aparece esto, pues que ya había también emparentado con un hombre como Tobías, que se manifestó desde el principio como un enemigo, alguien que estaba buscando entorpecer la construcción del muro, ¿no? Sí, absolutamente. Pero ¿cómo llega a contaminarse a tal grado que lo ponen en una de las cámaras? Sí, lo dejan habitar ahí. Por razón del parentesco, ¿hasta dónde llega la contaminación? Porque muchas veces esos lazos te llevan a hacer cosas que no deben de hacer, nada más por el puro parentesco. Y esto era lo que me llamaba la atención de que viene Nehemías y también los aleja. Precisamente claro. por contaminar el sacerdocio. Así es. Se toman las decisiones y él dice, los alejé de mí porque habían contaminado ese sacerdocio. Y dentro de todo eso también participan de todo lo que les correspondía a los sacerdotes. Y yo estaba meditando el otro día y decía, ¿quién sabe cómo sería ahorita? No sé si ¿Cómo se aplicaría eso? ¿Cómo se aplicaría? Porque sabemos que hay hijos que están siguiendo los pasos de sus padres y siguen el sacerdocio y siguen las enseñanzas. Pero también habemos encontrado, por ejemplo, en el caso de Elí, de sus hijos que iban mal y que de alguna otra manera estaban contaminando también el sacerdocio. Los hijos de Aarón. Entonces se contamina el sacerdocio, pero muchas veces por ese parentesco no se toman esas decisiones de separarlos, porque realmente están contaminados. Haríamos una diferencia. Los hijos de Elí eran sacerdotes. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, tenían derecho. No en la forma en que lo hacían. Ajá, porque ellos no se esperaban, ellos llegaban y lo tomaban. Sí, lo arrebataban. A diferencia de lo que pasa con algunos que están en el ministerio, pero que tienen hijos incrédulos. Y los hijos participan. Los mantienen y les compran aún cosas que quieren los hijos, tomando precisamente de lo que es la provisión de parte de Dios. Ahí es donde puede aplicar esto de la contaminación por guardar el parentesco, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, pero es que son sus hijos y hay que alimentarlos. Creo que en ese renglón no tenemos punto de discusión, sino que hablando de lo que en un momento dado un hijo que va creciendo en la incredulidad y en la rebeldía, sin creer en el Señor realmente, los padres por el deseo de conservarlos, de que no se vayan de la casa, pues les empiezan a conceder varias cosas, como el hecho de que tengan su propio espacio, ¿no? Que lo pueden arreglar como a ellos les guste y que ahí pueden poner el equipo de sonido que les pone el papá con los discos o memorias o el método que quieran para conservar sus canciones, o les tiene contratado el internet para que puedan ingresar y bajar programas y videos y todo lo que quieran. Es decir, eso es estar usando un dinero que viene con un propósito de parte de Dios para algo inmundo, algo impío, ¿no? Y está tremendo todo esto, porque al final de cuentas todos los que estamos aquí somos sacerdotes. Tenemos que meditar en todas estas cosas que estamos viendo, porque ya viéndolo así dices, hijo del Señor, dices, hay que ver qué tanto. Sí, porque hemos de dar cuenta de todo ello. Sí. ¿Y cuál es el problema? No, el uso, la intención. Yo creo en todo, ¿no? Naturalmente, en todo. Digo, eso es por poner un ejemplo, ¿no? Bien, pero aquí estamos hablando de los buenos. No, pero es interesante a veces analizar todo esto, ¿no? Porque no, claro. Yo lo veía en razón de que muchas veces hay gente que está dentro del sacerdocio que no debe estar, que dice, bueno, está porque lo pusieron ahí, pero la verdad no tendría que estar. Absolutamente. No tiene por qué estar. Por ejemplo, hay cosas que a veces a uno lo mueven de cosas que no deben de ser, ¿no?
pero así son y muchas veces a uno le da hasta temor porque dice, Señor, da temor a uno el meditar todas estas cosas, porque no sabes en cuándo, en qué línea puedes faltar a un respeto, por ejemplo, hablando de la provisión, ¿no? Sabes que es una línea, es un derecho que Dios ha dado y tiene uno que tener cierto cuidado. Entonces, esto no es, yo pienso que si uno lo medita, no es fácil de considerar, porque es muy delicado, porque no nada más se trata de considerarlo, sino se trata de que estás hablando de los siervos, estás hablando de un siervo, no puedes tampoco hablarlo tan a la ligera, pero tiene que ser con temor. Naturalmente. Eso te tiene que causar conflicto en tu corazón, porque es así, es de temor, no es de hacerlo de cualquier forma. Así es. Una pregunta, hermano. Por ejemplo, hoy que estamos hablando con respecto a los diezmos, por ejemplo, hay lugares, y bueno, también la pregunta es de que los diezmos son exclusivamente, por ejemplo, en este caso para el pastor y obviamente pues para su familia, lo que estamos viendo ahorita, la provisión, pero según yo entiendo, a lo mejor quizás estoy mal, que pues también pudiera ser para la gente que sirve, o sea, en este caso aquí, por ejemplo, los ancianos, en otros lugares el pastor o las ayudas que se le llaman, porque en muchos lugares nada más es el diezmo, nada más el pastor y ya, ¿no? Y los demás, quizás, sí, ¿no? O sea, no, entonces, como que... Es una lectura un poquito equivocada de Números 18, ¿no? Que el diezmo de los diezmos nada más para el sumo sacerdote. No, evidentemente, los diezmos es para la manutención de los ministros. Ahora, aquí creo que hay cosas que necesitamos considerar, muy importantes, que ya nos metimos al terreno de la administración. Y debe haber transparencia, ¿no? Absolutamente. Por eso los voy a auditar. Bueno. Hablando acerca de esa provisión de parte de Dios, viene, una vez que eso se recibe, si uno camina con entendimiento, entonces uno sabe que esto es una provisión de parte de Dios a los que sirven. Ahora, dos consideraciones que se requieren hacer. Uno, ¿quién tiene sobre sus hombros la mayor responsabilidad? Pues el pastor, por decir los ancianos. Ahora, otra cosa que es importante, que hablando de lo que en el caso más particular se ha considerado, cuando uno tiene eso, ¿qué es lo que necesita uno mirar? Realmente, ¿cuál es la necesidad de los que están ahí como ministros? Porque uno podría decir, bueno, repartimos por partes iguales, pero no todos necesitan exactamente igual, ¿no? Y Dios ha hecho una provisión y somos responsables de bien administrarla. Entonces, para decirlo, nosotros tenemos entre los ancianos gente que renta y gente que tiene casa propia. Por lo tanto, la necesidad es diferente. Por otro lado, la otra consideración importante es cuántos dependen de cada uno para poder realmente pensar en esa distribución. Así es. Y entonces, buscando precisamente ser gratos al Señor y aún reconocer que ha habido una provisión de parte de Dios para respaldar el ministerio, pues uno hace. Ahora, creo que ustedes pueden coincidir conmigo en este asunto. Dios va a proveer lo necesario. Y que hablando de esto, uno puede ver lo que les decía hace un momento. Dios tiene maneras impresionantes de suplir nuestras necesidades.
Y caminando nosotros en esa honestidad, uno puede aún decir, pues ahora sí que en esta ocasión no me den, ya Dios proveyó. Eso ocúpenlo en los demás, ¿no? Porque otra cosa que tenemos aquí, y ahorita vamos a hablar de ella, es que hay ofrendas que son para los necesitados, ¿no? Porque sería terrible que nosotros quisiéramos ignorar a nuestros hermanos que están padeciendo necesidad. Y dijésemos, pues resulta que ya todo el dinero se ocupó en lo que nosotros pensamos que era importante y no hay para auxiliarte. Sé que ustedes han vivido la experiencia de compartir con otros de lo que finalmente es la bendición que Dios nos ha dado, y que lo hemos hecho con toda la visión de en gratitud dar a quienes Dios nos ha dirigido para conocer su condición y ver su necesidad y entonces poder apoyarlos. Y entonces todo esto forma parte de lo mismo, porque el que seamos ministros del Evangelio, para nada, y sé que ustedes lo han entendido, lo menciono por la necesidad de dejarlo muy claramente establecido, no estamos exentos de compartir con otros, ¿no? Y lo digo por algo que fue triste oírlo. Un hermano que había estado apoyando mucho a una congregación mientras Dios le permitió tener recursos, llegó el momento que Dios también le permitió pasar una situación difícil, crítica, limitada, y fue y habló con el pastor y le dijo que si no habría manera en que lo ayudaran por lo que él estaba viviendo en ese momento, y el pastor le contestó: aquí se reciben ayudas, no se dan. Y dije, pues no sé qué practica, ¿no? Porque cuando este hermano lo platicó, le dije, no, las cosas no son así. Y lo supimos porque sí me extrañó que hubiera ido con un servidor, con Ruth, mi esposa, para platicarnos de esto y que si podíamos ayudarlo. Entonces nos hizo saber, porque le dije, ¿y qué pasó? ¿A poco los hermanos no te han apoyado? Y pues ya me hizo saber esto. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos que Dios da para todo. Desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que hay instrucciones, creo que ustedes han tenido la oportunidad de leerlo con todo cuidado allí en el libro de Deuteronomio, hablando aún de ese tercer año cuando ya se recogieron los diezmos y como una de las cosas importantes es compartir con viudas, huérfanos, menesterosos, de tal manera que la gente tenga sus necesidades cubiertas. Ahora vamos a Romanos capítulo 15. Y dice el versículo 25: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 1 Corintios 16. Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Así es de que, hablando acerca de esto, en primer lugar, hay necesidades a veces en nuestros hermanos en otra congregación, ¿no? Y definitivamente nunca ha sido el propósito de Dios que cada quien vea cómo se las arregla, cómo enfrenta sus necesidades. Nos ha llamado a amarnos como para estar interesados, y gracias a Dios que hemos podido hacerlo, de poder apoyar a quienes han tenido que enfrentar pues alguna necesidad, a alguna contingencia, y que hemos podido aprender de ese sentido. Aún el propósito que hemos tenido los pastores acá del centro de aportar mensualmente una cantidad para tener ese fondo precisamente para cuando haya una necesidad poder solventarla. Y ha sido con esa visión, con ese entendimiento de que va a haber siempre la necesidad de suplir alguna necesidad de los hermanos. Y entonces, estando entendidos y dispuestos, pues, lo vamos a hacer así. Ahora, hay un principio que dice aquí, ¿no? Que creo que esto es lo que cada uno necesita decidir. ¿Cuánto vamos a ofrendar? Según hayamos prosperado. Amén. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo reconozco que Dios me está prosperando y me está bendiciendo, finalmente es como lo hemos aprendido en otras cosas, me bendice para bendecir, no para acaparar, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí. Hace muchos años, leyendo 2 Corintios 8, 4 y 5. Ya te me adelantaste. Perdón. Ya vamos al capítulo 8 de 2 de Corintios. ¿Sí? Sí, porque vamos a mirar algunas cosas aquí que creo que sí son... Lo único que quería decir que es un privilegio, es una bendición de parte de Dios, que la actitud del corazón sea verdaderamente hacia Dios, que no nos ¿cómo se dice? Que no sea por presión ni por manipulación. Y que no veamos lo material como algo que Conservar. no vale la pena. No, al contrario. Si uno ubica las cosas, uno va a darse cuenta de que aún aquello con lo que Dios nos ha bendecido, cuando estamos abiertos a la dirección de Dios y entendemos qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, bueno, se vuelve algo tan especial poder compartirlo, nos enriquece de una forma incomparable. Pablito. Considerando esto, es una bendición de parte de Dios, porque una vez aquí en la congregación dijo una persona, es que yo lo tengo, pero viendo esta parte espiritual que dice que cada uno de cómo haya prosperado. Entonces, teníamos que compartir los hermanos, hasta en eso nuestro Dios es de una manera con esa sabiduría hermosa, que no quedamos fuera a nadie. Así es. Porque el rico y el pobre queda fuera. No pone una Cantidad, así es. Sí, porque ahí dice, según haya prosperado, si tu progreso o tu Ingreso. fue poco, pues poquito. Y dice, si no da el que tiene, sino da el que quiere. El que está agradecido. Amén. Sí. Y si, bueno, digo ahorita que se adelantó este como habla ahí Pablo en la segunda, los hermanos dice que eran pobres, pero ricos en generosidad. Sí. Eso es lo que necesitamos y esa generosidad del cielo viene de parte de Dios, por ese amor que tenemos hacia los hermanos. Así es. Y miren, realmente yo quiero hacer un énfasis sobre el versículo 5. Dice, y no como lo esperábamos, porque pensando en la pobreza de los hermanos, pues uno hubiera podido decir, se conformaron ahí con dar algo para decir que dieron,
Pero esto es precisamente el gran secreto. Dice, bueno, ya, sí les dije, ¿no? Que ya nos habíamos ido al 8. ¿Sí? Dice, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, todo esto es producto de una relación real con Dios, no de otra cosa. Y entonces, por eso viene lo siguiente, que era lo que me refería hace un momento, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Por eso es que yo he dicho eso de las promesas, está tan fuera de lugar, porque no sé si lo voy a tener. Ahora, si lo tengo, no tengo por qué prometerlo, lo doy. Ese es uno de los... Al menos a mí me ha causado mucho conflicto porque luego nos llegan a decir, vamos a ir a tal lado, ¿no? Yo la verdad nunca me comprometo. A veces sí me siento mal porque me ven así como, ¿por qué no te comprometo? Es que no lo sé si lo voy a tener o no lo voy a tener. Por Claro. eso, no, la verdad no me comprometo. Pero sí, a veces sí me causa, al menos a mí sí me llega a causar conflicto, ¿no? Pues es que tienes un delito muy grande. Eres pobre. Sí, es el problema. Sí, vamos, hablando de cosas así, no, tan sencillo, ¿no? Como lo dice de otra forma el Señor en Santiago 4. No se trata de decir haremos esto y aquello, sino si Dios lo permite y si vivimos, Entonces, claro. Y eso de a qué nos referimos cuando si Dios lo permite, pues tan sencillo que si es la voluntad del Señor, Él va a proveer. amén. Y no necesito ya andar ahí manipulando cosas o presionándome o haciendo compromisos que después me van a ahorcar, ¿no? Así de sencillo. Sí. Bueno, muy bien. Hablando de estas cosas, pues el pasaje ahora sí que uno puede decir básico es el del 9:7, ¿no? Que es el que hemos llegado a mencionar y es importante que lo creamos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así de que, vamos, esto también, de repente nos plantean una necesidad y uno se puede sentir mal de que quisiera dar, pero ahorita tengo otros compromisos. No es la necesidad la que debe gobernarnos para dar. Porque, vamos, necesidad todos los días, en todas partes, ¿no? Entonces, vivimos para agradar a Dios. Y creo que ustedes han vivido esa experiencia de, aún queriendo compartir, no tienen. Y lo peor que uno puede sentir, qué mal, ¿no? Me siento, ¿por qué? No tengo. O sea, Dios no ha provisto, no tengo. Punto. ¿No? Y Dios sabe por qué. Porque antes hablábamos en base a lo de Filipenses 4. Si Dios nos ha enseñado a nosotros a permanecer con el mismo ánimo, la misma disposición, habiendo abundancia que cuando hay escasez, habiendo satisfacción que cuando hay hambre. Entonces, ¿por qué vamos a manejar algo diferente con los hermanos? Somos ejemplo y vamos a enseñarles sobre lo mismo. A ver. Un testimonio, hace como 3 años, fuimos a Guanajuato con mi esposa y a mi hijo le dio un billete de 500 falso. Sí, la papá, yo te lo cambio. Y se lo cambié. Y haciendo las compras y todo. Era el único billete que quedaba para regresarnos a México. Y si mi esposa, ¿y qué vamos a hacer? Dice mi esposa, no te preocupes, en la gasolina lo das. Digo, no, ¿cómo crees? Dice, ¿qué vas a hacer? Y lo rompí enfrente de ella. ¿Cómo no vamos a regresar?
Digo, Dios va a proveer. Y si no, nos quedamos con tu mamá. Claro. ¿Para qué son las suegras? ¿Para qué son las suegras? Llegó el día que nos veníamos, no teníamos ni un quinto. Y el tanque de la gasolina, para eso eran los 500 y para las casetas. Y digo a mi esposa, pues, ya nos despertamos, y dimos gracias a Dios y todo. Y bajo una de mis cuñadas, me dieron $300. Por cierto, yo no vi el diezmo de eso, Ellos no sabían mi necesidad. No, así es, no hace falta. Todavía nomás ocupé 100 y los otros 200 los fui a llevar a mi hijo. Y vámonos a casa. Y testimonios de esos, Así es. Así es por la gracia de amén. Dios, Amén. porque Él sigue siendo fiel y verdadero. Él sostiene todo lo que hace. Sí, sí, porque de repente a nosotros se nos olvida, ¿no? Apenas uno de los llega a la conclusión, la semana le decimos, viernes, platicar con mi esposa, siento bien poco. Yo me siento bien. ¿No te acuerdas cuando decidimos No, pero lo más tremendo es esto, ¿comparado con quién? ¿Comparados con quién? ¿No? Y entonces me viene a mi corazón y le digo, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Digo, es que Dios ahora no nos da los antes. Ahora nos da solamente como vamos a necesitar. Nos dice que se la compartía a pues, el Señor nos claro, pero en ese tiempo le dimos a la pava solamente como solitos, pero ahora le seguimos sirviendo acá. Sí, y precisamente por eso son de las cosas que lo llevan a uno a entender esa paradoja de la que habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios, donde dice como pobres pero enriqueciendo a muchos. Por lo que decía ahorita, Sí. la experiencia de Dios una limpieza, de hacer cosas así, y puedo verlo así, tengo gastos así, pero yo no tengo, pero ya Sí, y así. y es cuando uno lo aprecia, ¿no? Vamos, y por eso el Pablo agrega, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Y el pobre de Pablo viajaba de aquí para allá. Luego hasta el Imperio Romano le pagó su viaje para ir a predicarle al emperador. Y le dio casa, comida y hasta vigilancia. Lo único incómodo eran los fierritos esos. Y ahorita también estaba pensando en lo que dice el Corral, yo puedo no me comprometo, pero Dios conoce lo que son sus corazones. Sí. Y todo está basado en lo que Dios permite a nosotros. Y sabe Dios que, porque aquí lo he hecho, o sea, porque la misma cosa que nos han enseñado. Los hermanos sí, también pero saben ellos que yo también estoy y se los he dicho también. Saben que el día que no puedo también es el día. Pero siempre procuro estar con ellos. Y sí, en la medida de lo posible. Porque cuando uno se empeña o se obsesiona por una situación, ya nos metimos en el camino del pecado. Quiero que lean conmigo allí en 2 de Reyes, en el capítulo 12, algo que me llevó hace muchos años a tomar una decisión.
vino la instrucción del rey Joás al sumo sacerdote Joiada de reparar el templo. Y entonces dice el versículo 9, algo que hizo el sacerdote. Dice, mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo del Señor. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Dios. Eso me llevó a mi famosa cajita, ¿no? Para ahí que la gente que quiera ofrendar, ofrende, y los que no quieran ofrendar, pues no ofrenda, ¿no? Pero lo importante ha sido enseñarle a la gente eso, que es un asunto de ellos para con el Señor. Y que entonces, en la medida en que ellos están agradecidos y reconocen, se hace. Porque antes que me vaya a otro punto, hablando acerca de las ofrendas para los santos, ¿dónde encuentran algo que se pueda equiparar en el Antiguo Testamento? ¿En el Antiguo? Se les acaban muy pronto sus 30 segundos. En esto se repara el templo. El templo es una figura de la iglesia, es sombra y figura de lo que la iglesia somos. Así de que cuando hay necesidad en la iglesia, el templo del Dios viviente, las ofrendas se usan para eso. Pero esa forma de recogerlo, ¿no? Porque entre nuestras preguntas lo tenemos considerado. Y sé que hay cosas que se llegan a hacer, como eso de, como dicen, pasarle la charola. Es hasta una forma de exhibir a la gente, tanto a los que dan como a los que no dan, ¿no? ¿Todavía les hacen así? No, pues aunque no les hagan, el solo hecho de que te ponen ahí la charola, si no tienes, ¿no? Y la pasas para que el otro saque. ¿Que suene? ¿Qué suene? No, que no suene. Ah, que no suene. No, lo que quieren ahora es que no suene, que sea puro billete. Pues es exhibirnos, es ir en contra de un principio donde el Señor dice: no hagas tocar trompeta delante de ti, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ahí está la caja. Así es algo para que cualquiera en el momento que se va y deposita. Pero es que es bastantito, hermano. Ahí está la caja. Sí. Y si no, allá está la caja. Sí. Vamos, hablando de que realmente se trata de agradar al Señor, es algo muy entre Dios y cada uno de nosotros. Y por eso, hablando de algo que evidentemente se convirtió en una práctica para el pueblo de Israel, como lo leemos en Marcos 12, en el versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fue la actitud. Naturalmente, la gratitud, el reconocimiento, la fe, la confianza en que no dependemos de eso. Así es, mis queridos hermanos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Pues por lo que hoy nos compartías y hemos ido aprendiendo, y también escuchaba yo de algunos otros hermanos, aún hace rato que estabas diciendo, ya nos estamos metiendo en administración,
porque la manera de administrar los diezmos y las ofrendas en las iglesias pues es de manera muy diversa, ¿no? Diferente. Pensando en cómo lo habla la palabra de Dios, yo escuchaba una vez a alguien que decía esto, que los diezmos eran para suplir a los ministros, así, y bueno, así lo enseña la palabra, pero que las ofrendas son pues para otro tipo de gastos, ¿no? Para gastos de lugar, o aún ofrendas para los hermanos, no sé, lo que se vaya requiriendo. Pero yo entré en una confesión, bueno, no mucho, pero poco. Confianza. Porque nosotros, bueno, al menos como aprendimos, pues no es que recibamos diezmos, o al menos no con un sobre que diga diezmo. Y me acuerdo que de quien me escuchaba decía, y si tú agarras de las ofrendas, tú estás robando, ¿no? Estás robando, no es dinero que es tuyo, ¿no? Y entonces, bueno, para hablar de una diferencia hoy en día en cuanto a una aplicación práctica, pues, además de por cómo lo aplicamos o lo vivimos en la congregación, pues no tenemos una separación entre diezmos y ofrendas, porque no es que llegue el momento de recoger el diezmo y luego vamos a levantar la ofrenda, sino pues se pone todo en la caja. Y entonces hablando hoy en día en nuestros términos de hoy, seguimos recogiendo diezmos y ofrendas, o sea, no sé si me estoy explicando. Sí. O sea, porque sé que lo hacemos, porque al fin y al cabo la gente a la que le enseña les enseña uno y es fielmente deposita su diezmo, pero no a la manera como, bueno, en el caso particular nuestro, no es que tenga un sobre que diga diezmo y de tal, sino pues ahí está y ahí hacemos el uso. ¿Hay alguna diferencia hoy en día entre diezmos y ofrendas? No lo creo, de todo corazón no lo creo. Finalmente, haciendo un estudio más a fondo de esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos ver que pues, ellos recibían lo que la gente traía y ponía a sus pies, ellos lo repartían conforme a la necesidad de cada persona y evidentemente tomaban lo necesario. Por eso aún podemos ver que no hay una mención más específica en ese sentido. Y una cosa importante es que sí creo de todo corazón que si la gente aprende a ofrendar, supera por mucho a los diezmos. Y entonces, si uno es consciente de eso, va uno a ir en ese cuidado, en esa limitación. De no decir, imagínense a Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Mateo, sobre todo Mateo, después de haber manejado allí los impuestos, ¿no? Dice, no, pues entró mucho y ahora sí, ¿no? Vamos a darnos los gustos que no nos hemos dado en tanto tiempo. No, definitivamente lo miraron así como algo que Dios proveyó para atender a las necesidades de la iglesia y que ellos mismos, como lo vivieron con Jesús, nada les había hecho falta, ¿no? Porque hablando de algo que podemos entender de una manera muy práctica, la gente no llegaba con Jesús a darle su diezmo. Vamos, hubiera sido algo así como, sí, totalmente opuesto a todo lo que habían sido enseñados, por la sencilla razón de que él no era un sacerdote. Para la gente él no era un sacerdote, pero era alguien que los bendecía y la gente llegaba y les ofrendaba. ¿De dónde se cubrían las necesidades de ellos? De las ofrendas que recibían. Por eso, en ese sentido es que yo creo de todo corazón que no hay razón de hacer una diferencia. Lo que me interesaba mucho es que pudiéramos ver
que Dios, habiendo hablado de diezmos y ofrendas, no era para sacar más dinero, ¿no? Ya le sacaron el 10%, ahora sácanle algo más al pueblo. No, había propósitos, y que aún no sé hasta dónde ustedes lo han vivido, cuando hay algo que Dios desea que llevemos a cabo, aún como esto de los viajes, alguna tarea extra, ha sido interesante ver cómo Dios ha movido el corazón de la gente para aportar más, y entonces se pueden cubrir ciertas necesidades. Y claro, cuando no hay, pues es porque no hay la voluntad del Señor de que así sea. Puedo decir que aún Dios ha llegado a usar eso para mostrarnos su voluntad en algunas cosas, de si para Él es el momento de hacerlo o no, si quiere que nosotros nos involucremos en ello o no. Es decir, sirve precisamente porque preguntando a uno, ¿te gustaría ir? Sí, ¿no? Por uno, sí, pero no estoy para darme gusto a mí, sino para caminar conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, en ese sentido. El apóstol Pablo ahí en el capítulo 16 marca y dice, en cuanto a la ofrenda Para los santos. Sí, pero era una ofrenda especial que no era para que se quedara en Corinto. Era una ofrenda que iban a enviar prácticamente a Jerusalén. Esto ya lo enseñé en la clase. Y también los hermanos de Acaya están haciendo. Y en la segunda ya mencionan cómo eran ellos que habían estado dispuestos por todos sus. Y ahí es a lo que me refiero cuando digo que cuando hay una situación así, Dios obra de tal manera que los hermanos aportan, y que entonces lo que se requiere hay. Sí. Más quería leer algo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que Primera están en los cielos, de Crónicas 29. amén. Porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuya, oh Dios, es el reino, y tú eres exceso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Todo es de él. Naturalmente. Y me queda todo esto pensando en eso, porque dice el apóstol Pablo, y el que dio más, no tiene menos, el que dio menos. De los que recogieron, el que recogió más no tuvo, no le sobró, y el que recogió menos no le faltó. O sea, que todo ello era así, tanto lo digo también como lo que decía ahí en relación a que algunos pueden decir, ay, pues yo le hago sí o no. Pero yo creo que tiene su corazón dispuesto en generosidad, en amor, no importa lo que digan, sino simplemente quiere agradar a Dios. Yo los he puesto, bueno, entonces la vida de mi madre, y ella ni trabaja, ella ni sale ni nada, y siempre está dispuesta y eso nos provoca a nosotros a tener esa disposición. Y ella no sale, no trabaja, ella no más tiene su cama, y está en disposición, y está pendiente de su pastor. Y me provoca, porque Dios es el corazón de cuál espera Dios de nosotros, o sea, el corazón dispuesto, porque no da mucho, porque no tiene mucho, pero lo que tiene. Así es. Por eso esos principios quedan muy claros. Muy bien. Con la ayuda del Señor, en 15 días hablaremos de la danza. Y, por ejemplo, hablando de ese versículo 9 de esa maldición de la que el Señor habla, que es
Pues ya, no, ya ni siquiera hay que darle mucha vuelta. Dice, malditos sois con maldición. Porque en su corazón no hubo el deseo, la disposición de dar lo que a Dios me pertenece. Pues la gratitud La empezando. gratitud, amén. Empezando porque, vamos, tal como está en este pasaje de Primera de Crónicas 29, de lo recibido de tu mano te damos, ¿no? Entonces, si no hay la gratitud, si no hay el reconocimiento hacia el Señor, Pues hay maldición. y hablando de una cosa muy importante, en la ley, Dios lo estableció como ley, ¿no? Vemos, por eso, si ustedes recuerdan, hace 15 días leíamos estos pasajes en Éxodo donde la insistencia de Dios es voluntaria. En algo voluntario a mí no me pueden exigir, ¿no? ¿Tienes voluntad o no? ¿Estás dispuesto o no? No. Te lo doy en contra de mi voluntad, pero te lo doy. No, Así pues que, entonces no me lo des, porque no va a ser acepto, ¿no? Es lo que acabamos de leer en 2 Corintios 8. Entonces, en sí, hablando de algo que es una ofrenda, si ustedes se dan cuenta, en el mismo libro de Malaquías, desde el capítulo 1, el Señor habla por qué es que Él dice, me han robado. Dios dijo que se le iba a ofrendar algo que sea un animal sin defecto, ¿no? Y hablando de que le daban lo dañado, lo enfermo, lo robado, ¿no? Y entonces era un robo, porque pretendiendo haber cubierto algo, en realidad se habían deshecho de algo que para ellos era como basura, que de todas maneras no les servía. Y hablando de los diezmos, el diezmo, que era precisamente para lo que les decía el énfasis, hay alimento en mi casa, precisamente para que quienes están sirviendo al Señor puedan seguir teniendo su manutención. Al no hacerlo, pero sí recibir el servicio, es como lo que les pasa a todos los que usan la luz pero que se ampararon para no pagarla, ¿no? O de los que usan el agua y no la pagan, cosas así. Entonces, sí quieren el servicio, pero no comprometerse en el pago. Por eso Dios dice, me han robado, ¿no? Porque fielmente el Señor ha hecho llover sobre justos e injustos, sobre su sol sobre buenos y malos. Y entonces, si tenemos algo es porque Dios lo ha provisto, ha hecho todo lo necesario. Y de ahí que, por eso dice, ustedes son malditos con maldición. Ya ni siquiera si hacen esto, si hacen aquello, no, ya lo son, por esa actitud. ¿Y qué consecuencia, digamos, práctica o algo así? No sé, pues se podría Que Dios no va a reprender, ni va a abrir las ventanas de los cielos, ni va a reprender al devorador, y sí va a sufrir los abortos y etcétera. ¿Sí va a tener? Los abortos, todo lo que menciona ahí a continuación. Es decir, lo que Dios va a hacer si la gente ofrenda es abrir las ventanas de los cielos, reprender al devorador y aún cuidar de que no haya abortos entre sus animales, ¿no? Y aún sus descendientes. Y bueno, tal vez los demás ya lo sepan, pero yo no, entonces por eso yo pregunto. Pensando en esto, creo que a veces no hemos hecho tal vez un énfasis por el miedo ¿cómo se dice? ¿A exagerar? A exagerar, pero también al hecho de que no se Malinterprete. Sí, no se malinterprete el hecho de querer enseñar esto. Pues también el Señor habla de que va a haber esa bendición a quienes dan y que va a haber las ventanas abiertas de Dios, ¿no? Es que creo que por querer darle la vuelta a la doctrina de la prosperidad y no querer pisar esos terrenos, de pronto creo que también no tocamos pasajes como estos donde el Señor habla y realmente está pues, en un término de hasta de reto, ¿no? Yo así lo veo.
en el sentido de que el Señor se va a comprometer a bendecir, ¿verdad? Y creo que sí es importante que nosotros cuidemos de que nuestra decisión a la hora de dar es de gratitud, de alabanza al Señor, de adoración al Señor, de honra al Señor, pero y no lo otro, pero no sé de qué manera puedes equiparar el sí esperar de parte de Dios una bendición, porque Él lo ha prometido. No sé si me estoy dando a entender con esto, porque sí el Señor promete esto, no es que yo estoy buscando eso, pero sí es una consecuencia. Es algo que Dios ha prometido y que yo en un sentido, no estaría mal, pues, que yo crea que Dios me va a bendecir porque yo estoy dando. Sin poner la atención principal en ello. Claro. Porque ahora, en sí, creo que se los he comentado en sus momentos, creo de todo corazón que cuando vamos a hablar acerca de diezmos o ofrendas, cuando llegamos a los pasajes, es decir, vamos enseñando la palabra y ahí va a aparecer. Y por eso uno puede darse cuenta, por ahí empecé el estudio de esto hace 15 días, de cómo está mencionado lo de las ofrendas prácticamente desde el capítulo 4 de Génesis, de los diezmos ya en el 17, y que por eso podemos ver que hay una enseñanza a través de toda la palabra en ese sentido, y que nosotros hacemos mal si pasamos por alto esas enseñanzas. Creo que como a ti te tocó escucharlo, al enseñar llega uno a esos pasajes, hablas de lo que dice la palabra y punto, y te sigues, ¿no? Y no es el mensaje de cada domingo o de cada reunión, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el primero llamado a creer que Dios es el que obra en el corazón de la gente que se rinde a Él, y que entonces va a mover a las personas a tomar decisiones en este sentido, y a las personas tendrán que decidir si lo hacen o no lo hacen. Y no tomar el texto como pretexto, ¿no? Así es. Para lo que se quiere diga. Salud. Así es. Muy bien. ¿Entendido? Demos gracias a Dios. Te agradecemos, Señor, el poder vivir en esa dependencia de ti, sabiendo que tú eres el que nos tienes en tus manos, que tú eres el que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, que eres tú, Señor, el que nos has tenido por fieles para ponernos en el ministerio, y eres también el que ve por nosotros. Te agradecemos, Señor, el poder servirte, el poder proclamar tu nombre, el poder estar delante de los ojos de nuestros hermanos como un ejemplo vivo de que es posible vivir conforme a tu voluntad y para la honra y gloria tuya. Es por eso que venimos a ti, porque nada de esto podemos de nosotros mismos. Te necesitamos absolutamente a ti, y necesitamos esa renovación constante para poder dar ese fruto que te dé honra y gloria a ti y que provoque a nuestros hermanos. Y te rogamos entonces, Señor, porque nos renueves, fortalezcas, afirmes, establezcas, de tal manera que podamos perseverar hasta el fin y ser una constante provocación para nuestros hermanos, un ejemplo vivo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.